Tomando en serio a Dios, ese es el título de la predicación que Pedro nos trae esta mañana, y el pasaje, Levítico capítulo 10, dice así. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario. Pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que Él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Luego Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor afirmó cuando dijo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron en sus túnicas fuera del campamento, como había mandado Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, no vaya a levantarse la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí se lamentarán por el fuego que ha encendido el Señor. No os alejéis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, pues el aceite de la unción del Señor está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a lo que les dijo Moisés. Entonces el Señor habló a Aarón: ni tú ni tus hijos debéis beber vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestros descendientes, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Señor, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en el lugar santo, porque esto es lo reservado a ti y a tus hijos de las ofrendas quemadas al Señor, pues así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la pierna reservada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grasas que se han de quemar, traerán la pierna que se ha de reservar y el pecho que será mecido delante del Señor. Serán para ti y para tus hijos por derecho perpetuo, como el Señor lo ha mandado. Entonces Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, pero se encontró con que ya había sido quemado. Enojado contra Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, dijo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y él os la ha dado para llevar el pecado de la congregación, para que sean reconciliados delante del Señor. Ved que la sangre no ha sido llevada dentro del santuario, por lo que vosotros debéis comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Aarón respondió a Moisés: mira, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Señor, pero a mí me han sucedido estas cosas. Si yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería ello grato al Señor? Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Dejamos a Pedro aquí adelante. Lo estoy ajustando al tiempo que quiero hablar. No vamos a ver todo lo que hemos leído en el capítulo 10 exhaustivamente, pero me gustaría compartir con vosotros la segunda parte. La última vez que compartí con vosotros la palabra de Dios, el título del tema que quería compartir era Tomando en serio a Dios, primera parte, y vimos en el capítulo 25 de Levítico, y ahora vamos a ver la segunda parte que está en el capítulo 10, que Miguel Ángel pues nos ha leído. Y bueno, ya sabéis, el libro de Levítico lo dije, y si queréis luego pues podéis mirarlo, que el libro de Levítico tiene un cierto problema entre los creyentes,
porque cuando leemos, lo dije en la otra ocasión, cuando empezamos un plan de lectura y vamos a ciertos libros de la palabra de Dios, parece que estamos como deseando pasarlos porque la verdad son un poquito enredados. Y entramos en el libro de Levítico y empezamos con sacrificios, con ofrendas, y todo esto nos va embotando la mente y nos va haciendo que la verdad a mí me pasa. Yo no estoy diciendo que os pasa a vosotros y a mí no, a mí me pasa y la verdad es que me desconecta mucho. Y estoy deseando que vayan pasando los capítulos para pasar al siguiente libro, porque el libro de Levítico parece que me está diciendo poco. Bueno, hermanos, el libro de Levítico es un libro que nos habla de Dios y está en la Biblia. Y nos habla de la santidad de Dios, nos habla del orden de Dios, nos habla de cómo tenemos que acercarnos a Dios. Hemos cantado el último coro, no sé si Miguel Ángel habrá hecho adrede o ha sido el Espíritu Santo que nos está guiando a tener ese ambiente. Dice, hemos cantado, acéptanos como ofrenda de amor, como sacrificio agradable. Y bueno, lo que vamos a ver es eso, vamos a ver qué es lo que pasó en el capítulo 10. Tomando en serio a Dios. No sé si esto pues va a plantear hoy, como la última parte, va a plantear un reto en tu vida. Ojalá que así sea, porque por lo menos a mí me ha hecho mucho bien, mucho bien. Dije la última vez que estuve con vosotros que cuando leemos el libro de Levítico pues necesitamos encontrar algo de frescura en la lectura. Y leemos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, así sucesivamente, y la verdad que nos vamos enredando en normas, en sacrificios, que nos hablan de lo que ya he dicho antes, y llegamos al capítulo 10, y parece que nos da un cierto respiro, nos da una historia que rompe todo el hilo de lo anterior. Es la historia que dijimos y dije, y compartí con vosotros, que una historia se le llama historia enmarcada, está dentro de una narración. Dentro de esa narración se introduce una historia con el objetivo de potenciar lo que se quiere decir. Y en este caso, el tema, lo que quiere decirnos el autor de Levítico, lo que quiere, por lo menos a mí lo que me ha dicho el Señor, que me dice, Pedro, tómate en serio a Dios, porque mira lo que pasa si no te estás tomando en serio a Dios. Bueno, yo antes de llegar al capítulo 10, que vamos a ver algo, yo me gustaría crear un ambiente para entenderlo mejor el capítulo 10. Porque para entender el capítulo 10 hemos de ir un poquito atrás. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez que compartí con vosotros, ir un poquito atrás para situarnos en la historia. Y yo voy a pedir que imaginéis por un momento, abráis vuestras mentes y podáis pues, ponernos en la piel, estar en medio del pueblo de Israel. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues mirad, vamos a ir un poquito al capítulo 8. Al capítulo 8, si queréis acompañarme. ¿Qué ocurrió en el capítulo 8 del libro de Levítico? Bueno, pues ahí ocurrió algo muy especial, porque lo que vamos a hacer ahora va a ser ir uniendo cabos sueltos para entender mejor el capítulo 10. ¿Qué ocurrió en el capítulo 8? Bueno, el capítulo 8 allí lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo es que se está haciendo nada más y nada menos que la preparación, la consagración de Aarón y sus hijos para el ministerio sacerdotal. Dios le había dicho a Moisés, mira, coge a Aarón y a sus hijos, a tus sobrinos, y vas a tener que hacer esto porque ellos a partir de ahora, no tú, Moisés, a partir de ahora ellos van a ser lo que, van a tener el privilegio, van a tener esa hermosura, van a tener esa frescura, van a tener todo lo necesario para poder presentarse delante de mí en el tabernáculo. Y Moisés, oyendo todos los detalles de Dios, toma a Aarón y a sus hijos, esto en el capítulo 8, hijos, tenía 4, y ya sabéis lo que pasó en el capítulo 10 con 2 de ellos, pero esos 2 estaban allí en el capítulo 8, Nabat y Abiú estaban en el capítulo 8, y cojo a Moisés y los llama delante de la congregación, y lo primero que hace, dice la palabra de Dios, es que ora por ellos y los desnuda y los lava, porque no podían presentarse delante de Dios con nada impuro. Yo me imagino allí a Moisés y a Aarón, pues quitando las túnicas a sus sobrinos y a sus hermanos y lavándolos para ponerles ropa nueva. Esto tiene mucha implicación para nosotros y mucha enseñanza. Y yo en esta mañana os voy a pedir, hermanos, voy a decir algunas aplicaciones, pero intentar aplicarlo a cada uno de vosotros en la mayor medida posible. Bueno, y dice el Señor, bueno, pues vas a alabar y vas a sacrificar
Vas a sacrificar una serie de animales para la consagración de Aarón y sus hijos para el ministerio sacerdotal. Y allí hay unos animales que son el diseño de Dios, lo que Dios se ha dicho, no lo olvidéis, no es que Moisés por capricho cogió ciertos animales, sino eran según la orden y la voluntad de Dios, y mata a los animales. Y hay un detalle curioso que no quisiera pasar por alto. En el capítulo 8, en el versículo 24, hay un detalle muy interesante, que tiene mucho simbolismo. Dice que mata a la víctima y con la sangre lo primero que hace es coger el óvulo de la oreja de Aarón y sus hijos y mojarla, moja el dedo pulgar con la sangre y moja el dedo pulgar de su pie. Y esto para nosotros a lo mejor no nos dice nada, pero para ellos tenía un simbolismo muy grande, porque al tocar el óvulo de la oreja le está diciendo, mira, tienes la responsabilidad, Aarón y los sacerdotes, sus hijos, de estar siempre pendientes de escuchar la voz de Dios. Este es el simbolismo de mojar el óvulo en la oreja. Moja el dedo pulgar y quiere decirle, ellos lo entendían perfectamente, cuando lo que vas a hacer, ministrar las cosas de Dios, tienes que estar siempre dispuesto para hacer las cosas que Dios te mande. Esto es importante. Tienes que estar siempre dispuesto para hacer las cosas que Dios te mande. Y si luego vamos a ver en el capítulo 10, vais a ver lo que le manda a Dios. Y él se había comprometido, Aarón se había comprometido en esto. Y también moja el pulgar de sus pies, simbolizando que siempre tendría que andar, sean las circunstancias que sean, tenían que andar en las cosas de Dios. No podían apartarse del camino, ni a derecha ni a izquierda. Fijaros qué hermoso simbolismo. Esto tiene una aplicación para nosotros, hermanos. Cuando nosotros nos convertimos al Señor y dijimos en su día que le íbamos a amar y que le íbamos a servir, pues haríamos bien en recordar, porque nuestro óvulo, nuestro dedo pulgar y nuestros pies fueron mojados con la sangre, rociados con la sangre del Señor Jesús, que murió por ti en la cruz y murió por mí en la cruz del Calvario. Y le hemos hecho muchísimas promesas al Señor, pero muchas de ellas son promesas incumplidas. Esto era lo que estaban preparando en el capítulo 8. Seguimos en el capítulo 8 y fijaros lo que ocurre. Versículo 31 dice, dijo entonces Moisés a Aarón y a sus hijos, coced la carne a la entrada de la tienda de reunión y comedla allí, con el pan que hay en el canastillo de las ofrendas de investidura, según ordené, diciendo, Aarón y sus hijos la comerán. Dios había provisto el holocausto para presentarse delante de Dios. Pero hay un hecho curioso, que les manda a Aarón y a sus hijos que parte de ese holocausto, parte de ese animal, tenían que comerlo. Porque era muy importante que participasen individualmente de las cosas de Dios. Cuando tú comes un alimento, cuando tú estás comiendo, no comes por tu hijo o no comes por el vecino, ¿verdad? Estás comiendo para sí, para recibir tú los nutrientes y para recibir el sostenimiento para tener fuerzas diariamente. Yo no conozco a nadie que coma por el otro. Esta es la idea. La idea es que Aarón y sus hijos tenían que comer, participar de la provisión que Dios le había dado. Y eso no tenían que olvidarlo nunca. Que la provisión, el alimento, proviene de Dios, porque ellos se presentaban delante de Dios con las manos vacías. No tenían nada. Las ofrendas, los animales, fueron el diseño de Dios. No el diseño de Moisés ni de Aarón. Y tú cuando fuiste a la cruz del Calvario y decidiste entregar tu vida al Señor Jesús, ¿cómo lo hiciste? Yo te pregunto, ¿cómo lo hiciste? ¿Con tus ofrendas? ¿O fue por medio del sacrificio de tu amado y mi amado Salvador, el Señor Jesús? Dice el versículo 33, durante 7 días no saldréis por la entrada de la tienda de reunión o el tabernáculo, hasta el día en que se cumplen los días de vuestra investidura, pues se os investirá durante 7 días. Yo me imagino a Aarón y sus hijos. Durante 7 días no podían salir de aquel recinto. Es como si dijésemos que Aarón y sus hijos estaban en un retiro espiritual. Qué bien nos sentimos cuando estamos en un retiro, ¿verdad? Aquellos que hemos estado en algún retiro de jóvenes
o de matrimonios, o retiros de iglesia, nos sentimos bien y nos da pena que eso acabe porque nuestro gozo está surgiendo, nuestra fe se está fortaleciendo, estamos cerca de hermanos, estamos gozándonos del Señor, de su palabra, de la comunión. Y allí Moisés le dice a Aarón, de parte de Dios, mira, vas a estar durante 7 días. Tu consagración va a durar 7 días. 7 días en la Biblia, el número perfecto, ¿verdad? Y no podrás salir del tabernáculo, de la tienda de reunión. Porque si lo haces vas a desobedecerme y las consecuencias van a ser muy trágicas. Tú tienes que estar 7 días meditando en la responsabilidad que vas a contraer para conmigo. 7 días. Versículo 34. Dice, tal como se ha hecho hoy, así os ha ordenado Jehová hacerlo para ofrecer expiación por vosotros. En la entrada de la tienda de reunión o el tabernáculo permaneceréis día y noche por 7 días, vigilando la ordenanza de Jehová para que no muráis, pues así me fue ordenado. Durante 7 días tenían que estar vigilando a Aarón y sus hijos. Versículo 36 dice, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que había ordenado por mano de Moisés. Fijaros, Aarón y sus hijos hicieron todo conforme Moisés se lo había ordenado. Dios se lo había ordenado a Moisés y Moisés lo había transmitido a Aarón y a sus hijos, a sus sobrinos. Esto es hermoso, hermanos, que hagamos todo conforme a la voluntad de Dios. Que nos tomemos en serio a Dios. Es muy importante que nos tomemos en serio a Dios. Versículo 1 del capítulo 9. Vamos a ir avanzando un poquito. La consagración estaba finalizada, habían pasado los 7 días de esa gran fiesta, todo el pueblo estaba viendo la consagración de Aarón y sus hijos, había una gran expectación por lo que iba a ocurrir y llegó el 8º día. Vamos a ir uniendo. Y Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Y qué pasó en el 8º día? Bueno, el 8º día pues era el primer día en el cual Aarón y sus hijos iban a ministrar. Iban a ponerse delante de la presencia de Dios y ministrar para que la presencia de Dios, para que el pueblo pudiese acercarse a Dios. Era el primer día. Yo no sé, por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos. El primer día que tú vas a algún sitio. El primer día que vas a clase del instituto. El primer día que vas porque vas a hacer un viaje y vas el primer día a algún sitio. Yo creo que los nervios están a flor de piel, ¿verdad? Porque tenemos una incertidumbre. Queremos que todo salga bien, que todo salga correcto, que todo lo hagamos bien y que volvamos a nuestra casa tranquilamente. Imagínate cuando vas de viaje y nunca has estado en ese sitio. Esperas que el viaje se dé bien y que sea pronta la llegada y que no ocurra nada. Es el primer día. Imaginaros por un momento cómo estaba Aarón y sus hijos. El primer día era el 8º día. El primer día que iba a empezar a ejercer su ministerio sacerdotal. Estaba pendiente de todos los detalles que Aarón le había transmitido. Estaba pendiente de que no pasase nada por alto, porque se encontraba nada más y nada menos que delante de Dios. Yo pienso que Aarón y sus hijos se sentirían un poquito nerviosos, ¿verdad? Cuando pasasen más días, pues el cuerpo se iría acostumbrando y ya lo harían pues con más naturalidad. Pero así ocurrió el primer día. Dijo Aarón, versículo 2, toma un becerro en sacrificio por el pecado y un carnero para holocausto sin defecto, ya los aproximar ante Jehová. No quisiera pasar a este versículo sin recordar un detalle. Imaginaros a Aarón por un momento los nervios. Y cuando Moisés, de parte de Dios, le dice, mira Aarón, lo primero que vas a tomar va a ser un becerro. ¿Qué es lo que pasaría por la mente de Aarón? Seguramente que su mente retrocedería atrás y recordaría aquel incidente cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y él estaba con el pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo de Israel. ¿Qué tomó? Tomó un becerro, ¿verdad? Y hizo un ídolo. Y Dios se enojó. ¿Cuánto le recordaría a Aarón estas palabras? Oye, mira, vas a tomar un becerro. Y diría, bueno, pues yo pensaba que iba a empezar bien, pero ahora me estás recordando y la verdad que no es grato. Bueno, pues vas a hacerlo así y vas a sacrificarlo y vas a hacer una serie de sacrificios. Porque dice el versículo 4, porque cuando lo hagáis así,
Si queréis luego leer en vuestra casa los versículos siguientes, habla de los sacrificios, de los animales que Dios había presentado para que lo hiciesen. Dice, cuando lo hagáis así, dice, porque hoy Jehová se aparecerá a vosotros. Versículo 6, final, ahora iremos a él. Dice, para que la gloria de Jehová se os aparezca. Qué bien, ¿verdad? Yo no sé si el pueblo de Israel en este momento tuvo pues cierto pánico o cierto gozo. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora, hasta este momento, la presencia de Dios no había sido tan cercana, no había sido en medio del campamento. ¿Cómo se habían acercado ellos a Dios? Bueno, si queréis verlo, podéis pues ir a Éxodo capítulo 24, vamos a leerlo si queréis. Vais a ver la diferencia. Éxodo 24, vamos a leer unos versículos. Versículo 1 y 2. Después dijo a Moisés, sube a Jehová, tú con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 ancianos de Israel, y os postraréis a lo lejos. Solo Moisés se acercará a Jehová, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Luego vamos a leer otro texto, vamos a ir al capítulo 20. Capítulo 20. Fijaros lo que ocurría allí, capítulo 20. Son textos muy conocidos que los hemos leído muchas veces. Capítulo 20. Capítulo 20, versículos 18 al 21. Dice, y todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos y el sonido del shofar de las trompetas, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo se estremecieron y se mantuvieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, porque no hable Elohim, no hable Jehová, no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y no sea que muramos. Y dijo Moisés al pueblo, no temáis, pues para probaros ha venido Elohim, Jehová, Dios, a fin de que el temor de él esté en vosotros, de modo que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo en pie, a lo lejos, mientras Moisés se acercaba a la densa nube, y allí donde estaba Elohim. Fijaros la diferencia. ¿Cómo se acercaba el pueblo a Dios? Y ahora le dice, solamente Moisés tenía el privilegio de ir allí. El pueblo de lejos. Y Dios dice, no, que no traspasen la línea. Y ahora Dios le dice, mirad, si hacéis esto, ahora van a cambiar todas las cosas. Yo estaba lejos, pero ahora voy a estar en medio de vosotros. Yo no sé lo que pensaría el pueblo, pero yo creo que ellos se pensarían las cosas bien antes de hacerlas, porque Dios iba a estar en medio de ellos, se iba a manifestar en medio de ellos, siempre y cuando ellos las cosas las hiciesen bien. Dice el versículo 7 hasta el capítulo 23, allí pues se confecciona todo el ritual de conforme se tenían que sacrificar los animales, no vamos a entrar en ello, pero vayamos al capítulo 9, versículo 23, para ir adentrándonos al capítulo 10. ¿Qué ocurrió allí? Después de sacrificar, después de que ellos habían sido consagrados, pasaron 7 días, al 8º día, Dios les había prometido que si hacían las cosas bien, Dios va a estar con ellos en medio de ellos, iba a cambiar la forma de relación con ellos. Y qué importante es, hermanos, hacer las cosas bien, porque cuando hacemos las cosas bien, Dios promete que va a estar con nosotros. También lo va a hacer cuando nos desviamos, pero va a utilizar otros medios. Es importante que nos tomemos en serio a Dios, porque estamos siendo bombardeados, influenciados por cosas que nos atraen, por cosas que nos alejan, que nos desconciertan de la voluntad de Dios. Y no podemos funcionar bien, de ninguna manera, aunque creamos que sí. Porque los días pasan y desaprovechamos las oportunidades. Esto hay que tomárselo en serio. Y Moisés dice que entró con Aarón. Yo no sé Aarón lo que pensaría, pero Aarón estaría temblando de miedo, ¿verdad? Moisés ya había tenido contactos con Dios, pero Aarón no. De esta manera no. Y Aarón con su hermano pasan a la tienda, al sitio tan sagrado donde estaba la presencia de Dios. No se sabe lo que hablaron allí los dos. Posiblemente estuvieron intercediendo por el pueblo, no se nos dice. Luego, si tenemos duda, cuando estemos con el Señor se lo podremos preguntar, pero no se nos dice mucho. Pero posiblemente ellos tuvieron una comunicación
un tiempo de oración, de consagración, de meditación en las cosas de Dios. Y cuando salieron al pueblo, dice, ¿qué ocurrió? La gloria de Dios se apareció ante todo el pueblo. ¿Por qué se apareció? Porque se hicieron bien las cosas. Porque cuando no se hacen bien las cosas, la gloria de Dios no puede ser manifestada en su plenitud. Cuando tu vida no anda bien, tú no vas a poder contemplar ni disfrutar de la gloria y del poder y de la majestad de Dios, por mucho que te afanes. Hermano, tómate en serio las cosas de Dios. Yo siempre digo, mira, me gustaría ver a todos mis hermanos, verlos en el cielo. Y hay muchos hermanos que han pasado por aquí, por esta congregación, y no sabemos nada de ellos, se han apartado de las cosas del Señor. Pero hay que orar por ellos, por su restauración, hermanos y hermanas. Hay que orar por ellos con nombres, para que el Señor les toque su corazón y vuelvan en sí. Para que hagan bien las cosas, porque han escuchado de su evangelio, porque se están jugando la eternidad. Y están perdiendo una vida de abundancia y de gozo, porque cuando tú haces las cosas bien, cuando pones todas tus cosas, tus debilidades, tus luchas en la presencia de Dios, te presentas delante de Dios sin nada que ofrecerle, y Dios te pone los medios para que puedas estar delante de Él, entonces empiezas a funcionar bien. No desaproveches el tiempo, no lo desaproveches, porque fíjate lo que va a ocurrir ahora. Dice, y de la presencia de Jehová salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Imaginar por un momento los animales sacrificados, partidos en trozos, las piernas, las grosuras, el sebo, las espaldillas, las costillas, todo encima del altar, consumiéndose lentamente por el fuego. Pero de momento ocurre otro milagro. Allí dice que Dios, porque las cosas se hicieron bien, porque se estaban tomando en serio las cosas de Dios, dice que Dios de repente envió un fuego que consumió el holocausto. De repente el holocausto fue quemado. Esto es un milagro. Eso se estaba quemando poco a poco, necesitaba tiempo para ser quemado, para desaparecer, para desintegrarse, pero ahí hay un milagro de Dios y manda un fuego del cielo. Ya sabéis que en muchas ocasiones Dios ha mandado esta forma de expresión, mandando fuego. Y Dios ha revelado así. Pero algo milagroso ocurrió allí, que Dios mandó fuego del cielo. ¿Y qué ocurrió en el pueblo? Dice que gritaron. Gritaron, un pueblo gritando. Fijaros, ¿cuántas personas salieron de Egipto? ¿Alguien me lo puede decir aproximadamente? ¿Alguien me lo dice? ¿Algún valiente? Bueno, lo voy a decir yo porque sé que corta esto, ¿eh? Bueno, dicen los estadistas que dicen que casi 2 millones de personas. Yo no sé si habréis oído alguna vez el tumulto. Yo he tenido una vez un capricho en la vida de estar en un estadio de fútbol y he visto a 90.000 personas chillando. Eso es aterrador, es emocionante. Imaginaros un pueblo tan grande, Dios en medio de ese pueblo, manifestándose y el pueblo gritando. Tuvo que ser algo de ponerte los pelos de punta, como utilizamos esta expresión. Y dice que se postraron. Ir al versículo 5 del capítulo 9. ¿Cómo estaba el pueblo antes? Llevaron delante el frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado hasta que la asamblea se acercó y permaneció en pie. ¿Cómo estaban en el Sinaí? Estaban en pie, contemplando la manifestación de Dios. Pero ¿qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre cuando Dios está en medio de su pueblo? Que eso hace que nos arrodillemos delante de Él. ¿Por qué? Porque las cosas les estábamos haciendo bien. Este era el ambiente que había. El ambiente que había en el pueblo de Israel hasta este momento. Pero fijaros cómo empieza el capítulo 10, versículo 1. Empieza igual que termina el capítulo 9, versículo 24. Empieza con un fuego. Pero ¿qué diferencia? Un fuego de bendición, capítulo 9, versículo 24, de gozo y de alegría.
Pero hay un fuego también de destrucción, capítulo 10, versículo 1. ¿Por qué hemos empezado con el capítulo 8 y el capítulo 9? Porque allí había dos personas, Nabat y Abiú, era el primogénito y el segundo, los dos hijos mayores de Aarón. Y ellos conocían perfectamente, no tenían excusas. No tenían excusas para decir, para actuar conforme actuaron, porque sabían perfectamente cómo había que acercarse a Dios y qué es lo que había que hacer. Aarón y a sus hijos los lavó, ungió con sangre, como hemos dicho, el óvulo, el dedo pulgar, etcétera, etcétera. Los lavó, le puso las vestiduras, le enseñó los animales cómo tenían que sacrificarlos, cómo tenían que presentarlos delante de Dios. Todos lo sabían perfectamente, pero llega el capítulo 10, versículo 1, y fijaros lo que ocurre. Nabat y Abiú, hijos de Aarón. No eran otros, eran los hijos de Aarón, los que aparecen en el capítulo 8 y capítulo 9. Cada uno tomaron su incensario y después de poner en ellos fuego y echar incienso, sobre él ofrecieron en presencia de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Esto es tremendo. Conociendo cómo tenían que presentarse a Dios, dice que ellos tomaron su incensario, porque cada sacerdote tenía su incensario. Y tomaron su incensario, dice que ofrecieron a Jehová un fuego extraño. Dice que Jehová no lo había mandado, La adoración, estaba bien encaminada. Ellos se iban a presentar a Dios, pero no estaba bien encauzada. ¿Cuántas veces nosotros, por intentar una aplicación, sabiendo que hay cosas que Dios no las aprueba, cuántas veces caemos en ellas sabiendo que a Dios no le agrada? Y ponemos objeciones. Y interviene la casuística. Y sí, no, porque, es que yo, es que cuál, es que tal. Y nos rodeamos de una burbuja que nos lleva a hacer algo que a Dios no le agrada. Y a lo mejor al principio la intención es buena, pero la finalidad no está bien encauzada. Toma ejemplo en esto. Toma ejemplo de Nabat y de Abiú. Cada uno tenía su incensario. Y dice que en el versículo 1 que ellos tomaron un fuego extraño que nunca les mandó. Que nunca Jehová ha dicho que se pusiese ese fuego. Bueno, aquí hay muchas interpretaciones. Hay interpretaciones para todos los gustos. Yo las voy a decir, ¿vale? Y bueno, todas podrían ser. He leído algunos comentarios, algunos comentaristas, y dicen algunos uno, otro, otras las reúnen todas podían ser, pero no olvidemos que la finalidad era eso, hacer las cosas bien, como Dios lo había mandado. Hay algunos que dicen que no tomaron las brasas del incensario, del altar. Para consagrarse a Dios tenían que tomar las brasas del propio altar, que habían sido consagradas, y ponerlas en el incensario que cada sacerdote tenía. Algunos dicen que, pasándose en el capítulo 16, si queréis acompañarme, versículo 12, allí dice, esto digo que son posibilidades, que hay que decirlas. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar delante de Jehová. O sea, era necesario que el incensario, cuando se iban a presentar delante de Jehová, fuese las ascuas de este lugar, no de otro sitio. También dice, capítulo 16, versículo 1 y 2, que parece ser a lo mejor que esto de que fueran consumidos por el fuego de Jehová los hijos de Aarón, Nabat y Abiú, fueron porque de alguna manera lo hicieron fuera del tiempo señalado. Capítulo 16, versículos 1 y 2. Después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, Jehová habló a Moisés y dijo a Moisés, habla a tu hermano Aarón, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo.
Posiblemente, con estos versículos, algunos piensan que no lo hicieron en el tiempo concreto, en el tiempo señalado. De alguna manera se movieron por el éxtasis de todo lo que estaban viviendo y ellos quisieron tener un protagonismo especial y se fueron delante del altar, delante de la tienda de reunión y ofrecieron un fuego extraño que Jehová no les había mandado. Dicen también que posiblemente entraron, capítulo 16, versículos 12, también lo dice, que entraron en un lugar que no les correspondía. Bueno, así hay muchas explicaciones. También hay otras, según el capítulo 10, versículo 9, porque allí vamos a ir ahora después, que dice que también se les prohíbe a los sacerdotes y al sumo sacerdote beber vino y bebidas con graduación alcohólica. Posiblemente dicen que en medio de esa actividad de fiesta, los hijos de Aarón estaban ebrios y pasaron al lugar santo y al lugar santísimo, posiblemente en estado de embriaguez. Por eso el capítulo 10, versículo 9 habla de esto. Otra posibilidad. Hay muchas posibilidades. Todas ellas pueden ser. Y quiero dejarlas con vosotros, ¿verdad? Porque son textos que aparecen aquí. Pero vayamos a... ¿Y qué ocurrió? Versículo 2. Y de la presencia de Jehová salió un fuego, que los consumió y murieron en presencia de Jehová. Un fuego que salió de la presencia de Dios. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, entre los que se acercan a mí seré santificado, y en presencia del todo el pueblo seré reverenciado. ¿Qué quiere decir este versículo? Aarón, mira lo que me dice Dios. Soy tu hermano y te quiero mucho y sé que esto que ha ocurrido es una cosa trágica. Pero piensa una cosa, que los que se acercan a Jehová tienen que ser santos. Tú no puedes acercarte a Dios de cualquier manera. Y Aarón, tú estás en un sitio de privilegio. Cuanto más conocimiento, cuanto más estudiemos la Biblia, cuanto más indaguemos en ella, más responsabilidad vamos a tener delante del Señor. ¿Tú quieres aprender de la Biblia? ¿Tú quieres estudiar la Biblia? Bien haces, porque así te lo manda el Señor y así lo quiere el Señor. Pero que sepas, cuanto más conocimiento, más responsabilidad vas a tener. Versículo 3. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, o sea, no me lo estoy inventando yo, entre los que se acercan a mí, seré santificado por su comportamiento, por su forma de pensar. Cuanto más conocimientos de mí, eso va a provocar que sean más santificados. Y en presencia del todo el pueblo seré reverenciado. ¿Y qué dijo Aarón? Hombre Jehová, hombre Moisés, ahora me vienes con esa, después de que mis hijos han muerto, después de que mis hijos han pasado por esta situación, ¿me vienes ahora con estas? Dice la palabra del Señor, amén. Aarón guardó silencio. Bueno, es difícil, ¿verdad? Después de la muerte de dos hijos, por muy malos que sean y por muy equivocados que estén, al fin y al cabo son hijos. Y nosotros, por muy malos hijos que seamos o que sean nuestros hijos, siempre van a ser nuestros hijos. Eso está claro. Por muy malos que seamos como hijos, siempre nuestros padres nos verán como sus hijos. Por muy malos que sean nuestros hijos, nuestros padres, nosotros veremos a nuestros hijos como nuestros hijos. Pero dice la palabra del Señor que en medio de estos acontecimientos, en medio del júbilo de los primeros capítulos 8 y 9 que hemos comentado, ahora en este tiempo de tristeza, Aarón guardó silencio. ¿Qué va a decir Aarón? Si realmente era la consecuencia de algo que sus hijos no habían hecho bien. Lo único que podía hacer Aarón, era guardar silencio delante de Dios. Qué importante es, hermanos y hermanas, guardar silencio en situaciones que no comprendemos. ¿Qué hacemos muchas veces? Yo el primero. Le pido explicaciones a Dios y muchas veces mis explicaciones son culpabilidad hacia Dios. Yo hablo de lo que a mí me pasa, ¿eh? Yo cada uno que lo haga, yo lo tengo que decir honestamente desde aquí porque soy humano y soy débil. Pero muchas veces culpo a Dios de situaciones que digo, bueno, Señor, ¿qué trabajo te costaría hacer esto? Si es mejor para mí.
pero creo que tengo que aprender a guardar silencio en situaciones que no comprendo, porque yo pienso que Aarón no comprendería muy bien del todo lo que le había pasado a sus hijos, pero él dice que guardó silencio. ¿Y qué ocurrió? Dice, y llamó Moisés a Misael y al Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Claro, ellos no podían hacerlo. Había una ley que era imposible hacerlo, porque un sacerdote solamente podía tocar un cadáver cuando era un pariente muy cercano. Pero el sumo sacerdote no se le permitía, incluso aunque fuese un hijo, tocarlo. Era la diferencia. Esta era una ley que Dios lo había escrito así. Y en ese momento, por eso este versículo le dice, llama Moisés a sus familiares, a aquellos que sí podían tocar a esos hijos muertos, dice, y sacarlos fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas. Esto es interesante porque es otro milagro de Dios. Imaginaros por un momento que ellos, ofreciendo fuego extraño, y vino un fuego consumidor y ese fuego los mató, los incineró. Pero las túnicas no, como dice aquí nuestra hermana, ¿verdad? Las túnicas no. Es un detalle interesante. ¿Qué pensaría el pueblo cuando vio esto? Lo normal sería que las túnicas se quemasen también. Como la ofrenda, toda fue consumida. Como Elías en el monte, también cuando delante de los profetas Dios mandó ese fuego y también consumió el holocausto y la leña mojada. Era un milagro de Dios y el pueblo tenía que entender esto. Que para Dios no hay nada imposible. Esto fue un acto milagroso. Y Aarón tenía que tener una conversación con Dios. Y permitirme que imagine esto. Bueno, ¿por qué has hecho esto, Dios? Pensáis, eso ya os lo lanzo a vosotros. ¿Le hubiese ido mejor a Aarón y al pueblo de Israel si Dios hubiese pasado por alto esto? La forma de acercarse a Él. ¿Era un Dios de ira, un Dios colérico, un Dios de venganza? ¿El Dios que estamos hablando? Bueno, yo creo que no. Porque ellos fueron desobedientes. Fueron la consecuencia de su pecado. Porque el pecado trae consecuencias. Si no inmediatas, a tiempo medio o a tiempo lejano. El pecado siempre va a traer la paga. La desobediencia a Dios, el no tomarse en serio a Dios, va a traer unas consecuencias. Dios obró bien, y obró como Él es, como santo, como perfecto. Imaginaros, ahora se empezaba un nuevo estatus de relación con Dios. Dios antes había estado de lejos en el monte Sinaí, ahora Dios iba a estar en medio del campamento, iba a estar cerca del pueblo. El hombre se podía acercar por medio de la manera que Dios había dicho que se tenía que acercar, por medio de sacrificios de animales, de rituales, sí, es cierto, pero es que no había otra manera. Como no hay otra manera de acercarnos nosotros a Dios, si no es por la muerte del Señor Jesús. Ir al libro de Hebreos, leer el libro de Hebreos, y vais a ver allí los capítulos 8 y 9 y 10 de Levítico. Lo vais a ver perfectamente. Que ahora nosotros, como nacidos de nuevo, tenemos entradas, somos privilegiados, tenemos entradas al santuario, al lugar donde está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha muerto una vez y para siempre. Su Hijo Jesús ha muerto una vez y para siempre, nuestro Salvador. Y nosotros ya no necesitamos de todos estos rituales porque ya lo hizo. Jesús, el Hijo de Dios, muriendo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Tómate en serio esto. Y tómate en serio el privilegio que hoy en día, si el Señor Jesús no hubiese muerto, estaríamos haciendo esto, porque no habría otra manera de poder acercarnos a Dios. Tendríamos que coger animales y sacrificarlos, tendríamos que estar haciendo estos rituales. Pero por la misericordia de Dios, por la muerte de su Hijo Jesucristo, mi Salvador y tu Salvador, y espero que sea tu Salvador, y espero que sea el Salvador de aquellas personas que van a escuchar esto, que te pongas a los pies de Jesús y que hagas las cosas bien, como Dios ha mandado. Y no les pidas explicaciones muchas veces a Dios. Guarda silencio. Guarda silencio, porque Él te va a dar la razón y Él te va a dar la explicación y vas a ver la solución.
ese milagro, las túnicas intactas, los cuerpos quemados, sacados fuera del campamento. El pecado tenía que sacar, la rebelión tenía que salir fuera del campamento. ¿Qué pensarían aquellos jóvenes, aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos niños, cuando muchos de ellos, no todos, claro, no todos verían eso, no estaban en un anfiteatro de tantas personas, pero todos los que pudieron ver esto, ¿qué pensarían? ¿Jugarían con las cosas de Dios? Y gracias a Dios porque hoy no toma estas maneras de actuar, porque yo pienso que yo pues sería el primero que estaría quemado. Yo el primero. Yo no me gusta culpar a nadie, me tengo que mirar yo, porque no soy perfecto, ¿verdad? Tengo muchos defectos. Pero quiero, hermanos, que penséis y que os estimule esto, tomar en serio a Dios. Tomar en serio a Dios. Versículo 6, entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar y Tamar, no desgreñéis vuestras cabezas, no os rapéis ni cortéis el pelo, vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, así no moriréis, ni se irritará contra toda la asamblea. Cuidado con las consecuencias de vuestras actuaciones, porque la asamblea, el pueblo, puede que sea vuestra actuación que repercuta en ellos. Qué importante es esto, porque muchas veces nuestras decisiones repercuten. Hijos, vuestras decisiones que tomáis van a repercutir también en vuestros padres, en vuestros hermanos. Como pueblo de iglesia que somos, la iglesia Valdepeñas, mi actuación va a repercutir también en vosotros. Lo queramos o no, de una manera o de otra, va a repercutir. Tomémonos en serio a Dios. Dice el versículo 6, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, llore por el incendio que Jehová encendió. Se les dice, mira, Aarón, tienes prohibido llorar. Los hijos que quedaron, los otros dos hermanos, tenéis prohibido hacer lamentación y cualquier señal exterior de dolor. Esto es difícil. ¿Que tu hijo se muera y que tú no puedas expresar ni una lágrima? ¿Qué le está diciendo a Dios a Aarón y a sus hijos? ¿Qué te está diciendo a ti? Ellos tenían que ponerse delante del pueblo, estaban siendo la referencia del pueblo, iban a ser la referencia del pueblo. Y ellos tenían que demostrar y hacerle ver al pueblo que lo primero que priorizaba en sus vidas era hacer la voluntad de Dios. Y Dios les había mandado que no lloren. El pueblo sí. Los parientes cercanos podían llorar, pero ellos no. Qué importante es, hermanos y hermanas, que pongamos ante todas las cosas como prioridad hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nos va a costar. Y muchas veces no la vamos a entender. Pero es lo que Dios pide, que todas sus cosas las pongamos por encima de todas las cosas. Tenemos muchos ídolos. Cuando hablo de ídolos, no hablo de imágenes. Tenemos muchos ídolos. Ídolos que quitan en nuestra vida la preeminencia, el primer lugar de Dios. Ídolos como los hijos, los padres a los hijos. Los hijos tienen amigos. Cosas que podemos disfrutar de este mundo, que quitan el lugar de Dios. Ya vosotros veréis lo que imagináis o lo que pensáis. Y Dios a lo mejor quiere quitarte esto, para que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Dice, versículo 7, no saldréis por la entrada de la tienda de reunión, para que no muráis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos, los hijos que quedaron, los otros dos, y Aarón, dice, ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés. La prioridad en el servicio hacia Dios era Dios. Versículo 9, cuando entréis en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni licor fuerte, para que no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones, para poder distinguir, versículo 10, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Bueno, esto ya hemos dicho algo, ¿verdad? De cuando entraron, una posibilidad de que estaban ebrios. Pero bueno, yo quiero sacar otra aplicación, si me lo permitís. Ya queda muy poquito. Vamos bien de tiempo. Tiene otra aplicación. Y es que se les pedía a Aarón y a sus hijos estar lúcidos en cualquier momento. Porque en cualquier momento se podía presentar la posibilidad de tener que, como sacerdotes, guiar, aconsejar, discernir
hablar. No sabían el momento que iban a tener que utilizar estas cosas y necesitaban que todos sus sentidos estuviesen al 100%. Cuando leía este versículo digo, bueno, ¿qué aplicación tiene para los creyentes? Y recordaba un texto que aparece en 1 de Pedro 3:15. Estar siempre preparados para presentar defensa del Evangelio a todo aquel que os demande. Hermano, imagínate que tú no estás preparado en ese momento, no porque estés ebrio, que no debes de estarlo, tienes que tener cuidado con esto, ¿verdad? Pero imagínate que tu vida no está siendo una preparación continua y de momento dices, bueno, es que tengo que compartir la palabra porque ha surgido así y no sabes qué decirle y no sabes cómo salir de esa conversación y no sabes cómo explicarle el Evangelio. Y a lo mejor te enredas a la hora de predicar en cuestiones necias, en genealogías, en cuestiones que no son el Evangelio, que son disfraces del Evangelio. Y al final, cuando terminas de hablar con esa persona, dices, joroba, es que no le he dicho nada. Y te quedas mal, porque no has hablado lo que tenías que hablar ni haber dicho lo que tenías que haber dicho. Esto se entiende en este versículo. El sacerdote Aarón y sus hijos tenían que estar siempre dispuestos para presentar el Evangelio en cualquier situación, como tú y yo. Tienes que prepararte día a día. No vale con lo que se te diga aquí, que está muy bien. Necesitas tu meditación diaria, necesitas tu oración diaria, necesitas tu estudio bíblico diario, sistemático. Y si no lo tienes, búscate algo para estudiar, un libro de la Biblia o cualquier otra cosa, diariamente, aparte de tu devocional. Porque tienes que formarte, tienes que prepararte para presentar defensa del Evangelio. Versículo 10. Para poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Yo creo que muchos creyentes caemos en pecados, personalmente lo voy a decir, a lo mejor tiene un error, luego me lo podéis decir, porque no estudiamos la Biblia, no nos tomamos en serio la palabra de Dios. Nos conformamos con migajas, con aperitivos. Y caemos en pecados, en cosas que no agradan a Dios, porque no hemos escuchado la voz de Dios en su palabra, porque no hemos meditado en su palabra, no hemos profundizado en su palabra. ¿Y cómo vas a presentar defensa del Evangelio así? ¿Para qué propósito, para qué plan Dios te tiene en este mundo? Bueno, eso debes de preguntártelo, ¿verdad? Ojalá que el Señor nos anime y nos haga ser constantes en la preparación de su palabra. Bueno, encontramos del versículo 11 en adelante, bueno, pues la serie de ritual, cómo tenían que hacer las cosas, cómo se tenían que hacer las cosas. Versículos 12 al 20. Quisiera destacar unas cosas más en estos 4 minutos que nos quedan de compartir. Dios había dicho por medio de Moisés, mira, tenéis que sacrificar el becerro, tienes que sacrificar, en primer lugar, ¿cómo te vas a acercar, Aarón, a mí? Tienes que sacrificar por tus pecados. La primera ofrenda que tienes que presentar es por tus propios pecados. Esta es la forma de acercarnos a Dios. Cuando tú te acercas a mí, cuando te vayas a acercar a mí, Aarón, lo primero que tienes que hacer tú y tus hijos es presentar una ofrenda por vuestros pecados. El siguiente sacrificio que vas a hacer va a ser un sacrificio de expiación en el sentido de agradecimiento en honor a mí. Y luego vas a hacer un sacrificio doble de cereal, otra ofrenda por el pueblo. Vas a presentar también por el pecado del pueblo, por la comunión. La ofrenda de cereal es una ofrenda de comunión entre el pueblo. Esta es la forma de presentarte. Y esto dice también mucho a nosotros, porque la manera cuando debemos de presentarnos a Dios, cuando oramos a Dios, en primer lugar tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Muchas veces oramos y empezamos directamente a pedirle a Dios. A mí me pasa, ¿verdad? Pero haremos bien en primer lugar presentarnos a nosotros mismos y pedir que el Señor perdone nuestros pecados, conocidos y aquellos sin conocer, que muchas veces hemos hecho y no nos hemos dado cuenta, o no creemos que han ido en contra de la voluntad de Dios. Y después tenemos que agradecerle a Dios. Y también tenemos que pedir por los hermanos y por la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, hermosas palabras dice 2 de Pedro, nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos Aarón y sus hijos, hoy en día. Real sacerdocio, nación santa. Tú eres así. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para mostrar las virtudes de aquel
que nos llamó. Eso eres tú. Tú eres un Aarón. Tú eres ahora mismo un Eleazar, un Itamar. No eres un Nadab y un Abiú. Porque quieres hacer las cosas bien delante de Dios. Y te vas a proponer hacerlas bien delante de Dios. Y vas a ponerte delante de Dios, hermano y hermana, joven. Y vas a pedirle a Dios que Él te ayude en esa dificultad que estás teniendo, en esa confusión que estás teniendo. Porque, hermano y hermana, quiero verte en el cielo. Quiero abrazarte en el cielo. Ocurrió algo muy interesante allí, y es que Moisés fue a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Posiblemente a lo mejor no se fiaba mucho, y fue a ver a su hermano Aarón y a sus sobrinos, y se encontró que algo no estaban haciendo bien. Versículo 16 en adelante. Dice: Moisés buscó con empeño el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y aquí ya había sido quemado. Entonces, dice mi versión que estoy leyendo, estalló en ira contra Eleazar y Tamar. No fue a Aarón, fue a sus sobrinos. Se enfadó mucho Moisés. ¿Por qué se enfadó? Porque él había dado las órdenes de parte de Dios. Tenían que participar, ofrecer a Dios y comer la parte que les correspondía, porque era parte de su sustento. Necesitaban tener esa expresión de comunión de las cosas de Dios con Dios. Y allí ocurrió que Moisés, cuando fue a buscar el becerro, se dio cuenta que le habían quemado todo, que no habían tomado de ese alimento, y se enfadó mucho con sus sobrinos. Hasta tal punto, dice esta versión que estoy leyendo, que se enfureció de tal manera, no sabemos el grado, pero que le molestó muchísimo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Otra vez vais a hacer? ¿Habéis vuelto a caer en lo mismo? ¿No habéis visto el ejemplo de vuestros hermanos, de Nadab, de Abiú? Por favor, es que no lo sabéis, ya lo vengo diciendo desde la consagración. Lo vengo diciendo desde el capítulo 9. Y ahora vosotros, Itamar, Eleazar, ¿habéis caído otra vez en desobediencia a Dios? Esto no se puede permitir. ¿Qué va a hacer Dios con vosotros? Bueno, y en aquel luto, Aarón, posiblemente oyendo las voces, tiene que decir, versículo 19, entonces Aarón respondió a Moisés: si el día que han presentado su ofrenda, está hablando de los hijos, recordad que en el capítulo 9 está unido con el capítulo 10, y Aarón, temiendo mucho a Dios, le dice esto a Moisés: si el día que han presentado su ofrenda, el día que cogieron los animales que había que sacrificar, mis hijos, Nadab y Abiú, que han sido muertos por desobedecer, por ir en contra de la voluntad de Dios, y han tocado a esos animales, viene a decir, ¿quién sabe si esos animales eran inmundos por el pecado de ellos? ¿Cómo voy a atreverme yo a tomar de esos alimentos? Aarón había aprendido la lección. Por si acaso no quería hacer cosas en las cuales tenía duda. ¿Qué hubiese pasado si esa ofrenda hubiese sido inmunda y la hubiesen comido? ¿Lo hubiese agradado a Dios? Yo creo que no. Y Aarón tomó la decisión de no comer de esa ofrenda por temor a Dios. Y esto fue lo que le explicó a Moisés. Y cuando Moisés vio la otra parte, la otra interpretación de lo que Aarón le había dicho, dice, y Moisés quedó satisfecho con la respuesta. Aarón se tomó en serio a Dios. Bueno, pues termino diciéndote algo. Es mejor no arriesgarse y no tomar libertades en las cosas de Dios. Si tienes dudas, no las hagas. Si tú en la sociedad, en el sitio donde estás, tienes actuaciones que tienes dudas, consulta a Dios, pide consejo, investiga en la palabra de Dios, porque te va a hacer bien y te va a encaminar a la verdadera adoración. Tómate en serio a Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque a pesar de que vemos estos rituales, Señor, que no podemos entender en plenitud, Señor, vemos que al final era tu propósito y era tu plan y era la única manera de poder acercarse a ti. Señor y Padre, quiero ponerte delante de ti a todos mis hermanos que están aquí delante, Señor, a todos los que nos van a escuchar y nos están escuchando. Tú sabes, Señor, lo que hay en su corazón.
Tú sabes los problemas que hay en su vida. Tú sabes, Señor, las dudas. Señor, toca su corazón. Que como dice tu palabra en aquella parábola del hijo pródigo, Señor, que vuelva en sí, que pueda acercarse a ti, Señor. Señor, porque quiero ver a todos mis hermanos en el cielo y abrazarlos y cantar con ellos, Señor, a tu nombre. Señor, ayúdanos a reflexionar cada día en tu palabra y a buscarla, porque esto es lo que nos hace bien, Señor. Que quitemos aquellas cosas que nos van a estorbar para que vivamos vida de santificación y de adoración a ti. Señor, toca tú el corazón de todos los que estamos aquí. Tócanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que a partir de hoy, Señor, tú puedas poner nuevos retos, nuevas visiones, Señor, de tu gloria.